Tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya me conocen la gran mayoría de ustedes. Soy el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez. Soy especialista en traumatología y ortopedia y principalmente lo que es medicina regenerativa y cirugías de columna vertebral. Pero la gran mayoría de los que me siguen en este momento yo creo que son los que me buscan por medicina regenerativa, por bienestar general, ¿sí? El tema de hoy es muy interesante porque afecta a una gran cantidad de la población en el mundo, a nivel mundial, ¿sí? Que es la artritis degenerativa. ¿Qué es la artritis degenerativa? Tiene varios nombres para empezar. Algunos le llaman artrosis degenerativa, es válido. Así se decía antes, pero realmente el último término que más está utilizando la literatura es artritis degenerativa. Se decía artrosis como una forma de diferenciar lo que es desgaste de lo que es inflamatorio. Es decir, la artritis reumática es un problema del sistema inmune. Y como se decía artritis, cuando a alguien le decías tienes artritis, pensaban que era lo mismo de la artritis reumática, que se te deforma y te afecta mucho. Esta no, se llama, sí es artritis, pero ya le pusieron el apellido, artritis degenerativa. La artritis reumática es artritis inflamatoria o artritis reumática o artritis autoinmune. ¿Sí? Esta no, es un proceso inflamatorio. Pero ¿por qué se le dice también artritis, ya no artrosis? Porque mucho es problema inflamatorio. Mucho es problema inflamatorio. Entonces, la artritis degenerativa, también llamada enfermedad articular degenerativa. Enfermedad articular degenerativa es lo mismo, es toda aquella persona la cual sufre de un desgaste de las articulaciones. Desgaste, ¿qué significa? El cartílago, que es lo que hace que no choque hueso con hueso, o el disco, que es el empaque de la columna, las articulaciones de atrás que se llaman facetas, van sufriendo desgaste. Y en el cartílago, que la articulación más común que se afecta por artritis degenerativa es la rodilla, ¿sí? Se pierde el cartílago. El cartílago es lo que hace que no choque hueso con hueso. Es como una telita muy delgadita, pero es la que hace que no choque hueso con hueso. Bueno, esa se va perdiendo a través del tiempo y generalmente cuando estamos hablando de artritis degenerativa, porque también hay una artritis postraumática, por ejemplo, es decir, el que se golpea el cartílago y queda lastimado. Esa es postraumática. Esta no. Degenerativa significa uso, abuso, paso del tiempo, factores hereditarios, ahorita vamos a hablar de eso. Y generalmente se caracterizan por dolor, rigidez, incapacidad que puede ser de muy leve a muy severa, es muy variable. Las articulaciones más comúnmente afectadas por la artritis degenerativa: columna, rodilla, hombro, tobillo, codo, muñeca. Principalmente son las articulaciones de carga, pero también son las articulaciones de mucho movimiento las que más se lastiman, obviamente, ¿sí? Las de carga, pues estamos hablando columna y rodilla. Las de mucho movimiento, el hombro, ¿sí? Por eso son las más comunes. La cadera también se ve mucho afectada. ¿Y a quién afecta? Está demostrado, la estadística mundial dice que en personas mayores de 65 años, el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres mayores de 60 a 65 años la padecen. Es decir, 2 de cada 10 arriba de 60 sufren de artritis degenerativa. ¿Qué significa? Mucha gente, mucha gente, ¿sí? Es una enfermedad que es multifactorial, es decir, hay muchos factores que contribuyen. Hay factores hereditarios, pero realmente lo podríamos dividir en dos tipos y dos categorías. Es decir, hay factores locales y generales. Y hay factores modificables y no modificables. Es decir, hay factores que son propios de la articulación. Es decir, por ejemplo, una artritis degenerativa de la rodilla porque eres corredor, ¿sí? Y corriste mucho tiempo, ¿sí? Entonces es una artritis degenerativa por sobrecarga de la rodilla o corriendo también, ¿sí? Entonces, ese es un factor local, pero no me van a creer, la gran mayoría de los factores que afectan a las articulaciones en la artritis degenerativa son factores generales y ahorita vamos a hablar de eso. Y hay factores que se pueden modificar y otros que no se pueden modificar. Los que no se pueden modificar nos herencia, raza, sexo, ¿sí? Es decir, en fin,
en punto final no se pueden modificar esos factores. Pero la gran mayoría de los factores que afectan a la artritis, a las articulaciones, son factores que se pueden modificar, es decir, sí podemos ayudarle al cuerpo a que la repare, ¿sí? ¿Ok? Y algo interesante, generalmente me dicen muy comúnmente, es por el paso del tiempo, es por la edad, sí y no. ¿A qué me refiero? Hay gente de 40 años que tiene artritis degenerativa. Increíble a esa edad tener artritis degenerativa, ¿sí? O tienen articulaciones muy desgastadas. Y hay gente de 70, 80 que le compra las articulaciones, es decir, que están en muy buenas condiciones. O sea, no está directamente relacionada la artritis degenerativa con la edad. Obviamente, la gente mayor es más propensa porque tiene más problemas inflamatorios, ¿sí? Pero no es exclusivo de la gente de edad adulta, ¿sí? Y lo que es triste es lo que ocurre todos los días, en lo cual van con doctores, ¿sí? Y para que el paciente piense que el doctor es bueno, ¿sí? Porque también la gran mayoría de los pacientes quieren cosas fáciles, rápidas, sin esfuerzo. ¿Qué significa eso? Antiinflamatorios y analgésicos para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque temporalmente te ayudan con el dolor, pero no te vas a curar nunca con antiinflamatorios. Y es entendible que la gente dice, ¿cómo, Ramiro? Si es un problema inflamatorio, no mejoro con antiinflamatorios, ¿sí? Déjenles comento. La inflamación aguda en general es buena. La inflamación aguda es el proceso del cuerpo de quererte reparar, ¿sí? Entonces la inflamación aguda generalmente es buena. Es raro que salga de balance, es decir, también hay inflamaciones agudas malas, pero la gran mayoría de las inflamaciones agudas son buenas, es decir, es el intento del cuerpo de quererte reparar. La que es siempre mala es la inflamación crónica, ¿sí? Esa siempre es mala. Y obviamente en la artritis degenerativa, ¿qué creen que es? ¿Una inflamación aguda o una inflamación crónica? Es una inflamación crónica. Y esos no mejoran con antiinflamatorios. ¿Por qué transitoriamente siente el paciente alivio? Porque te disminuye el dolor. Y al disminuirte el dolor, tú piensas que estás mejor y puedes hacer más cosas. ¿Cuál es el problema? Que la gente que está acostumbrada a tomar diclofenaco, ketorolaco, piroxicam, celecoxib, todos esos, sobre todo el diclofenaco, que es el más común, ¿sí? Lo que están haciendo es ocultar el dolor. Hay que recordar que en las articulaciones, sobre todo los problemas degenerativos, es una enfermedad en la cual el dolor es el aviso del daño. Es decir, el dolor es como te está diciendo tu cuerpo que traes un problema. Y tú lo ocultas en base a antiinflamatorios, lo ocultas en base a analgésicos. Y yo les digo, es como el foco del check engine del carro, ¿sí? Imagínate que el dolor es el foco del check engine del carro. Y tú le pones un chicle, un parche para no ver el foco del check engine, para no saber que está fallando porque te está incomodando. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Prolongando más el daño. Es decir, le puedes poner un parche, un chicle arriba del foco del check engine. Cuando ya no jale, pues ahora sí ya lo llevas al taller. Bueno, lo mismo hace la gente con su rodilla, con su columna, con su hombro. Se toman diclofenaco hasta que ya no responden al diclofenaco. Y muchos en el camino se echan a perder el hígado, se echan a perder el estómago, el colon. Y está demostrado que la gente adulta mayor, arriba de 60 años, que consume antiinflamatorios, es más propenso a infartos y es más propenso a embolias. Pero no lo relaciona porque infartarte y embolias es normal a esa edad. Sí, pero si estuviste tomando antiinflamatorios, se incrementa mucho tu posibilidad de desarrollarlo, ¿sí? Problemas de corazón, por eso es que no se deben dar. Pero como la gente siente que le ayuda y aparte se lo venden en la farmacia y sobre todo lo consiguen hasta similares, lo consumen. Pero yo le digo a mis pacientes, si quieres ocultarte el dolor, tómate el diclofenaco que tú quieras, o el analgésico, el antiinflamatorio que tú quieras. Cuando ya no te haga respuesta, o realmente a ti te interese, ¿sí?, mejorar tu salud, suspende los antiinflamatorios y vienes conmigo, ¿sí? Entonces, y está demostrado además, perdóname, antes que se me olvide, que los antiinflamatorios inhiben la reparación de los tejidos. Es decir, entre más antiinflamatorios tomes, menos te vas a reparar. Por eso te haces dependiente a tomar antiinflamatorios, porque ya menos te reparaste. Y en eso no solo están los antiinflamatorios, están también los derivados del colesterol. Todos los medicamentos, las prevastatinas, todos los que sean para colesterol,
también echan a perder. La cortisona, los que les duele mucho de repente, no se preocupe, doctor, me aplico un diprospano, me aplico un celestone, me aplico dexametasona porque siento que me ayuda. También te vas a echar a perder más. A la corta te ayudas, a la larga te echas a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás atacando el origen del problema. ¿Sí? Entonces, si ustedes me dicen, oye, ¿cuáles son los cuidados básicos de una artritis degenerativa? Aquí los tengo apuntados para que no se vaya ninguno. Por eso lo tengo aquí apuntado en la computadora. Importante, bajar de peso. No hay una relación directa peso-dolor. Es decir, hay gente muy obesa que no le duele. Pero está demostrado que si es un amortiguador, entre menos peso le pongas, mejor. Hacer ejercicio en forma regular. Obviamente el ejercicio debe ser apropiado a la articulación dañada. Es decir, si es la columna, caminar es bueno. Si es la rodilla, caminar no es bueno. Es mejor alberca, es mejor bicicleta. ¿Sí? Entonces debe ser de acuerdo al padecimiento. Necesitan asesoría personal. La rehabilitación es bien interesante. ¿Por qué? Porque fortalece la articulación. A mí me gustan mucho los suplementos, ¿sí? Me gusta mucho la cúrcuma, la convertina, glicosamina, todos esos ayudan, el zinc, ¿sí? Calcio, magnesio, todos los suplementos que se puedan son buenos. Obviamente hay orden, pero en general vayan con su médico y que les dé suplementos. Interesante, prebióticos y probióticos. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay una asociación interesante entre problemas de intestino con aumento en las enfermedades degenerativas de las articulaciones. Entonces también influye mucho. Terapias interesantes no invasivas, las ondas de choque, ¿sí? Los campos magnéticos, el uso de la luz, también la luz infrarroja también ayuda mucho. Obviamente lo primero, no lastimen su articulación. Entonces, para no lastimar su articulación, ¿qué tienen que hacer? Escucharla. Suprimir todo lo que sea antiinflamatorios y analgésicos con horario, dejar analgésicos solo si hay dolor, si no hay dolor no, pero evitar posturas y actividades inadecuadas, ¿sí? La alimentación, ni se diga. La alimentación siempre es básica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la artritis degenerativa es un problema inflamatorio crónico. Si comes muchos alimentos inflamatorios, obviamente vas a seguir inflamado. Entonces, la alimentación es muy importante y les aconsejo ver a alguien especialista en estilo de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí al doctor Cornejo, que es experto en estilo de vida, en alimentación antiinflamatoria, es importante. Las hormonas, ni se diga. ¿Por qué las mujeres están más afectadas que los hombres? Mucho tiene que ver el factor hormonal. Entonces, y en hormonas siempre generalmente se andan checando nada más la tiroides. No, hay que checarse testosterona, hay que checarse estrógenos, hay que checarse dehidroepiandrosterona, es decir, otras hormonas que generalmente el médico no las pide, pero que son básicas para tener un buen cartílago, para tener un buen hueso, ¿sí? Otras terapias interesantes es el ozono, ¿sí? A veces es bueno utilizar fajas, a veces no, soportes elásticos sí y no. Cada paciente es diferente. No les puedo decir su caso. Cada paciente es diferente y escuchen a su dolor. Los suplementos, ya les dije, cúrcuma, jengibre, omega, glucosamina, colágeno, vitamina C, calcio, magnesio, ¿sí? Ahorita hay mucho problema, ¿saben con qué? Con vitamina D. Hay mucha gente que le está fallando y no tiene buena vitamina D. Entonces me incluyo yo cuando me descubrí. Cuando me empecé a meter en esto andaba en la vitamina D bien bajo, andaba arriba como en 20. Y ahorita ya ando en 60, 80, ando ya en los límites normales, casi óptimos, ¿sí? Pero tuve que tomar vitamina D. ¿Okay? Entonces es importante la vitamina D. Algo interesante, y eso sí, me gustaría recalcar. Lo normal ahorita para arriba, personas arriba de 60 años es estar enfermo. ¿A qué me refiero? Hay títulos normales de laboratorio y niveles óptimos. Y la gente está acostumbrada a títulos normales, ¿sí? Pero hay niveles óptimos y eso es lo que tenemos que buscar. Igual sucede, y me da risa todos los días, todos los días. Le digo, oiga, ¿y padece alguna enfermedad? No, doctor, ninguna. ¿Y qué medicamentos toma? Para el colesterol, para el azúcar y para la hipertensión. Pues no, que no tenía ninguna enfermedad. No, pero están bien controladas. Estás enfermo, ¿sí? Tener hipertensión, diabetes, colesterol elevado, aunque digas tú que estás controlado, estás enfermo. Bueno, hay algo que se llama síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico está compuesto por 4 padecimientos.
Resistencia a la insulina que se vuelve diabetes. Hipertensión arterial. Obesidad y el otro es aumento de colesterol o triglicéridos. Si tú tienes 2 de esos 4, vamos a repetirlos. Resistencia a la insulina o diabetes. Obesidad. Aumento del colesterol o triglicéridos y el cuarto es hipertensión arterial. Si tienes dos de esos parámetros, eres 3 veces más propenso a tener artritis degenerativa. 3 veces más propenso. Si tienes 3 o 4 de los parámetros, 10 veces más propenso a tener una artritis degenerativa. Entonces, ¿qué significa? La artritis degenerativa es un problema inflamatorio crónico del cuerpo. Entonces, de nada sirve que estés controlado si no mejoras tus condiciones inflamatorias. ¿Por qué? Porque cuando dicen, es que estoy controlado, con eso estoy bien. No, porque nada más estás ocultando un signo en base a una pastilla. No estás mejorando. No estás mejorando tu estado físico realmente. Estás ocultando un signo. Es decir, es como si dices, hoy voy a comer mal, pero me tomo 2, ¿sí? 2 pastillas en lugar de una para el azúcar. ¿Sí? Sigues estando enfermo. Lo que pasa es que tu título con el doble pastilla va a ser mejor, pero sigues estando enfermo. Esto es exactamente igual. ¿Sí? ¿En quién? ¿Sí? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la artritis degenerativa? Si se fijan, volvemos a lo mismo. Es mucho factor general. Bajar de peso, hacer ejercicio, tomar suplementos, factores hormonales, prebióticos, suplementos, evitar lastimarte las articulaciones. Eso es lo básico, mínimo, indispensable. Si con eso no mejoras, ahora sí. Lo que sigue que es, ¿sí? Inyectar. Sí, ahora sí, sigue inyectar. Pero, por ejemplo, hay veces que hay pacientes que no los inyecto hasta que no mejoran su hormona. Es decir, si andas bien bajo en testosterona, ¿para qué te inyecto? No te vas a recuperar si eres hombre. Si andas mal en los estrógenos y la testo, siendo mujer. A veces las mujeres dicen, las mujeres no somos de testosterona, somos de estrógenos. Sí y no. Es decir, también requieren testosterona las mujeres. Entonces, requiere una buena valoración. Para una buena valoración integral, por ejemplo, aquí en el consultorio, ¿sí? Respecto a hormonas, tenemos a la doctora Daniela y al doctor Cornejo también. Es decir, hay veces que el factor hormonal es indispensable incluso antes de hacer un procedimiento ortopédico para mejorar lo que se llama el terreno biológico. Es decir, las células madre que suenan bien bonito y que alguna gente habla como si fuera magia, no son magia. Las células madre son como la semilla a partir de la cual el cuerpo se va a recuperar. Bueno, mejora el terreno del cuerpo antes de colocarle células. Hay veces que no es necesario, pero muchas veces es necesario. Hay gente que es indispensable, antes de colocarle células, mejorar su terreno biológico. Y en mejorar el terreno biológico, lo primero a veces es desintoxicar, suplementar y luego ya aplican las células. Y me dan pena mucha gente que los entiendo, es desinformación. Se hacen tratamientos estéticos, ¿sí? Para mejorar la cara, la piel y todo eso, sin haber hecho antes un tratamiento de mejorar sus condiciones generales. Si es válido, si vas a mejorar, pero si quieres resultados más duraderos, tienes que mejorar tu terreno biológico. Y terreno biológico significa todo lo que les he comentado de soporte hormonal, alimentación, ¿sí? Y suplementos principalmente, pero también hacer ejercicio en forma regular y ya ni hablemos del factor emocional, que también se mete en el estado de bienestar. El factor emocional es muy importante también. Entonces, ¿qué inyectamos? ¿Sí? Ya el paciente lo pusimos en mejores condiciones o no le hacía falta poner mejores condiciones, podemos empezar directo. ¿Sí? Lo que inyectamos son sustancias que se llaman ortobiológicos. Los ortobiológicos son sustancias para mejorar las condiciones locales. ¿Por qué las tenemos que inyectar directo en problemas degenerativos articulares? Porque el cartílago no lleva sangre, el disco casi no lleva sangre, cápsulas, ligamentos no llevan sangre, tendones no llevan sangre, es decir, son estructuras muy avasculares, es decir, casi no llevan sangre. Entonces, como casi no llevan sangre, la posibilidad de recuperación del cuerpo es muy baja. Por eso es que tenemos que inyectar directo. Por eso se me dice, Ramírez, ¿para qué me inyectas directo? Dame algo tomado. Sí y no. Es decir, a lo mejor con algo tomado de suplementos, posturas, todo eso mejoras.
Pero si no mejoraste con eso, lo que sigue es inyectar biológicos directo. El más sencillo, ya saben, el de batalla, es el plasma rico en plaquetas. Factores de reparación de la sangre que se concentran y se aplican, ¿sí? Depende de la articulación, son las sesiones, todo eso. Es el más sencillo de los que hacemos. Uno más intenso de la misma serie se llama lisado plaquetario. El lisado plaquetario son los mismos factores de crecimiento, el mismo plasma, pero que se congela y se descongela en forma rápida para que libere todos los factores de reparación que existen en las plaquetas, que es lo que se busca cuando inyectas plasma rico en plaquetas. Que el nombre técnico correcto es plasma rico en factores de crecimiento, ¿sí? Pero para fines prácticos, plasma rico en plaquetas. Y el lisado tiene una ventaja, ya liberó todos los factores, entonces el tratamiento es más intenso. Otra ventaja, se puede aplicar directo sobre nervios, ¿sí? Que eso el plasma, hay controversia si se puede inyectar en nervios o no, pero el lisado sí. ¿Por qué mucha gente no hace lisado? La gran mayoría de la gente, de los médicos, no hacen lisado, porque requieres un laboratorio especializado que te pueda hacer el lisado, ¿sí? Otra ventaja del lisado, tú vienes para inyectarte la rodilla, por ejemplo, la rodilla en artritis degenerativa, habitualmente el tratamiento más sencillo son 3 inyecciones, una cada 2 semanas, 3 veces, una cada 2 semanas, 3 veces. Tú estás hablando de un tratamiento de 6 semanas. Y lo malo del plasma es que cada vez que vengas hay que sacarte sangre, hacer el centrifugado y aplicar. Con el lisado la ventaja que tenemos es que solo te sacamos una vez y las otras 2 ya utilizamos lisado. Entonces ya no es necesario picarte las 3 veces o sacarte sangre las 3 veces. Con una sola es suficiente para las 3 aplicaciones. Esa es una ventaja muy importante del lisado, además de que es más intenso. Otro ortobiológico que utilizamos mucho es el ácido hialurónico, que es un lubricante para la rodilla. Se llama ortobiológico, pero realmente no es tanto biológico porque no produce reparación, simplemente es un lubricante. El plasma sí, sí produce unas mejores condiciones del cartílago, del disco, del nervio, ¿sí? Arriba de eso existe algo que se llama médula ósea. La médula ósea generalmente la tomamos aquí en la cresta porque es la que tiene más factores de reparación y la aplicamos como si fuera plasma. Se hace aspirado, concentrado. Y la ventaja de la médula ósea sigue siendo del propio paciente. La médula ósea es como si fuera un plasma rico en plaquetas, pero con algo, un poquito de células, porque en la médula hay células madre. La gran mayoría de las células madre que existen en la médula son células de sangre, no son células de tejido. Las células de sangre se llaman células madre hematopoyéticas, las de tejido se llaman células mesenquimales. Pero esa sopa también está interesante. Es una sopa celular, no trae tantas células, pero sí trae, ¿sí? Entonces, la médula ósea es otra herramienta bien interesante en biológicos. La que sigue, que también se utiliza mucho, es la grasa. La grasa generalmente la hacemos por una mini lipoaspiración médica, no estética. Es decir, no es para que se vea mejor el abdomen, simplemente es médica. Sacamos 20, 30, 40 cc de grasa, es decir, 2 jeringas grandes, y con eso, ¿sí?, obtenemos células que aplicamos al mismo tiempo. Es decir, la grasa tiene más células madre que la sangre. La grasa tiene más células madre que la grasa, que la médula ósea, la grasa. Y siempre se ríe la gente. Entonces, yo que estoy bien gordito, tengo muchas células madre. Sí, el problema de estar gordito es que también tus células las tienes enfermas. Por eso no funciona. Es decir, la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria. Entonces, estás gordito, no tienes buenas células. No tienes buenas células, ¿sí? Entonces, están enfermas tus células. Sí las podemos utilizar porque las activamos con plasma y todo eso, y sí funciona. Principalmente aquí me gusta utilizar mucho la grasa en el paciente que tiene problema degenerativo de la rodilla. ¿Por qué? Porque la grasa la sacamos del abdomen anterior y la rodilla la inyectamos con el paciente boca arriba, es decir, todo lo hago con el paciente boca arriba. Por ejemplo, en pacientes de columna me gusta más la médula ósea porque lo tengo boca abajo y ya inyecto la columna por atrás y saco la médula ósea por la vía posterior igualmente. Entonces, cada paciente es diferente y te adecuas a la zona, ¿sí? Pero la grasa en la médula ósea, si me dicen es más intenso que el plasma, sí, es más intenso que el plasma. Tienen la ventaja que los 3 son propios del paciente, ¿sí?
que no sean propios del paciente, hay dos sustancias que utilizamos comúnmente. Una se llaman exosomas. ¿Qué son los exosomas? Es como si fuera el plasma, pero del cultivo de células madre. Cuando hacen cultivo de células madre, ¿sí? Cada cierto tiempo, 3, 4, 5 días, tienen que cambiar el líquido que existe en las células y ponen un líquido nuevo. Bueno, ese líquido tiene muchos factores de comunicación intercelular, es decir, entre las células se comunican y en ese líquido, ¿sí? Lo que pasa es que si lo dejas mucho tiempo, se hace malo, es decir, se enferma, así como los pescados que los dejas, ¿sí? En un estanque, igual. Pero si lo sacas a tiempo, ese líquido sigue estando muy limpio, antes de que se mueran los pescados, antes de que se mueran las células. Y ahí hay muchos exosomas. ¿Qué son los exosomas? Son factores de reparación de los cultivos celulares, ¿sí? Es un plasma turbo, si lo quieren ver así, es un plasma más intenso. ¿Qué ventaja tiene el exosoma sobre el plasma? Además de que está hecho ya listo para aplicarse, es que tiene algo que se llama microRNA. ¿Qué es el microRNA? Son factores de reparación ya con algo de mensajería intercelular. Ese fue el Premio Nobel de Medicina 2024, el microRNA, y ese lo trae los exosomas. Es decir, si me dicen en los siguientes años van a salir hablando mucho de exosomas, sí, por el microRNA que tienen los exosomas. Entonces, Premio Nobel 2024, hablar de microRNA que sí tienen los exosomas y no tiene el plasma. ¿Okay? Y la joya de la corona, si lo quieren ver así, el tratamiento más intenso, es aplicar células. Las células en lo personal que más me gustan, que son de banco, estoy hablando de células de banco, son las de placenta. ¿Por qué las de placenta? Son células muy, muy vasculares y que la ventaja que tienen es que no existe sistema inmune que los detecte. Es decir, tú las inyectas a cualquier persona y el sistema no lo detecta, el sistema inmune no lo rechaza. ¿Por qué no lo rechaza? Se llaman inmunoevasivas, porque no tienen algo que se llama antígeno de histocompatibilidad, es decir, es la forma en que el cuerpo rechaza a lo que no es suyo. Si a ti te ponen un hígado, un riñón, el HLA hace que siempre tengas que tomar medicamento para que no lo rechaces. Aquí no. Las células mesenquimales carecen de HLA, entonces tú se lo puedes aplicar a cualquier persona aunque no sean tuyas. Y tu sistema inmune no las va a detectar como algo extraño. Al contrario, son muy buenas para desinflamar y son muy buenas, ¿sí? Para incluso antibacteriano y antiviral. Algo interesante, porque siempre me preguntan, si tú vas con un médico y te saca sangre, la centrifuga y te la aplica y te dice que te está aplicando célula madre, corre, es un charlatán. Es un charlatán. En la sangre de 40 a 60 mililitros prácticamente no hay células. Eso es falso. Son factores de reparación que a veces con eso funciona, pero me da pena cuando le dicen al paciente que le sacan sangre y le van a aplicar células madre. Eso es charlatanería. Eso no está escrito, eso es charlatanería. Si su médico les dijo eso, córrenle, porque no sabe, los está engañando. Cualquiera de las dos es igual, ¿sí? Las células, ¿sí? Solo se pueden obtener y aplicar de médula ósea, de grasa o halogénicas, es decir, de un banco de células. ¿Ok? Si te sacaron sangre, la centrifugaron y te la aplicaron, puede ser que te funcione. Son factores de reparación, pero no son células madre. ¿Les parece? Dosis, aplicaciones, resultados, es bien variable. Cada paciente es diferente. Y dejen ustedes lo interesante. Es que hay pacientes que de repente dicen, híjole, no creo que le funcione, y le funciona muy bien. Y de repente hay pacientes que dicen, no le va a jalar, se lo voy a hacer nomás para sacarlo del apuro porque no se quiere operar, y le funciona muy bien. Es decir, a veces la única forma de saber si un paciente va a mejorar o no va a mejorar, ¿sí? Con biológicos es aplicándolo. Si en pacientes bien seleccionados, la posibilidad de éxito es 80-90%, es decir, a 8 o 9 de cada 10 les ayudamos al menos en un 70-80%. ¿Qué sí es un hecho? Que se requiere reforzamiento muchas veces, es decir, a veces es necesario repetir 1 o 2 veces más para reforzar el resultado. Otra cosa también, nadie te puede decir cuánto te va a durar. Si se fijan, ya les estoy aclarando muchas dudas, ¿verdad? Nadie les puede decir cuánto les va a durar. ¿Por qué? Porque es bien sencillo.
Esto es como si vas con el dentista, le digo a mis pacientes, y te hace un empaste, y tú le dices al dentista, oye, doctor, ¿y cuánto tiempo me va a durar? ¿Ustedes creen que depende del doctor o depende de ustedes? Ustedes, 100%, esto es igual. Con las terapias regenerativas es igual. ¿Cuánto tiempo va a durar o no? Depende de lo que hagas caso, depende cómo te suplementes, cómo te cuides, ¿sí? Si haces ejercicio o no haces ejercicio, si bajaste de peso o no bajaste de peso. Entonces, el resultado a largo plazo depende exclusivamente y la duración de cuánto te cuides. 100% responsabilidad tuya. Si tú me dices 80-90 es de que te funcione mínimo 3 a 5 años. Si te cuidas, dura más. Si no te cuidas, dura menos. No sé, esta semana vino una paciente, no, andaba muy bien, pero me puse a cargar las cosas de Navidad y andaba agachada cargando el pino. Me volvió a doler la espalda. ¿Qué quieres que te diga? Señor Rico, no se te olvide, son discos reparados, aunque mejores, son discos reparados. Te inyectas una rodilla, es una rodilla reparada. Nunca va a ser una rodilla normal, ya nunca. Lo que sí es un hecho es que si la cuidas, fortaleces, refuerzas, te va a durar más y va a ser más efectivo el tratamiento. Pero no dejan de ser articulaciones dañadas que siempre son más propensos a que les duela. Eso no significa siempre te va a doler, pero si tienes una articulación lastimada, siempre vas a ser más propenso a que te duela. Restaura. Cirugía y regeneración articular.